Buenas noches, mi nombre es Ángel García Molina, estudiante de la preparatoria 22 del grupo 213 y les doy la bienvenida a este podcast educativo como parte de mi proyecto integrador del aprendizaje de esta etapa. Hoy quisiera hablarles sobre un tema muy importante dentro del entorno escolar, como la mediación como una herramienta para resolver conflictos. ¿Qué se espera lograr con este podcast? El propósito es difundir el valor de la mediación como una herramienta eficaz para resolver conflictos de manera pacífica, justa. El objetivo principal se podría decir que es concientizar a la comunidad escolar, especialmente a los estudiantes, sobre la importancia del diálogo, la empatía y la responsabilidad compartida en situaciones de conflicto, particularmente en el contexto de trabajos en equipo. A través de este caso podremos ver que se busca una situación de injusticia, que la oportunidad de aprendizaje, mejorar la convivencia escolar, etc. Al escuchar este podcast, se espera que la audiencia comprenda qué es la mediación escolar, identifiquen la importancia del diálogo y la escucha activa, que se reconozcan los efectos negativos de la desigualdad en los trabajos en equipo y adquiere herramientas prácticas para gestionar conflictos escolares como la asignación justa de responsabilidades, que se valore la mediación como un método no violento y constructivo para mejorar la convivencia, que fortalece los rasgos entre compañeros y ya. Buenas noches, mi nombre es Ángel García Molina, estudiante de la preparatoria 22 del grupo 213 y les doy la bienvenida a este podcast educativo como parte de mi proyecto integrador del aprendizaje de esta etapa. Hoy quisiera hablarles sobre un tema muy importante dentro del entorno escolar, como la mediación como una herramienta para resolver conflictos de forma pacífica, justa y colaborativa. Para, para esto les contaré un caso ficticio, pero basado en situaciones reales que todos alguna vez vivimos, o se podría decir que vivimos en la escuela. Es un caso que representa lo que ocurre cuando no hay una buena comunicación en el trabajo en equipo y cómo la mediación puede fomentar el rumbo de un conflicto. Si se preguntarán cuál es la mediación escolar es un proceso estructurado y guiado por un tercero natural que tiene como objetivo ayudar a resolver conflictos mediante el diálogo, la comprensión mutua y no busca castigar ni señalar culpables. Al contrario, busca que todos los involucrados puedan expresar lo que sienten, entender a los demás y llegar juntos a un acuerdo justo. Es una herramienta muy útil basada en mejorar la convivencia, que prevenir la violencia, fomentar valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad compartida. El caso es una forma de decir que la desigualdad en el trabajo en equipo. Durante el caso se basa que durante un proyecto escolar en la clase de historia, un grupo de 5 estudiantes recibió la tarea de realizar una línea del tiempo sobre los eventos más importantes del siglo XX, que el equipo estaba conformado por Ángel, Victoria, Vanessa, Diego y Valerie. En un inicio todos habían aceptado trabajar juntos, pero sin embargo al acercarse la fecha de la entrega normalmente solo uno de ellos, que sería Ángel, había avanzado sobre el trabajo. Los demás no respondían ni mensajes, no participaban y no mostraban compromiso que ya habían hecho o tomado en cuenta que se iba a hacer, o sea, que todos habían puesto de acuerdo de que yo hago esto, yo hago lo otro, y pues ninguno contestó más que Ángel, solo pues, se presionaba por el tiempo y queriendo cumplir, decidió terminar con el proyecto él solo, investigó toda la información que les habían pedido, lo imprimió y presentó el trabajo normalmente. El proyecto fue calificado con una buena nota, pero todos los miembros del equipo recibieron la calificación, incluyendo a los que no habían hecho nada. Y en este caso, pues se pudo haber confundido la situación normalmente de que pues era injusto realmente, debido a que pues
solo Ángel había hecho el trabajo. Pues normalmente uno se hubiera sentido como injustamente tratado, desmotivado y frustrado, así como se sintió Ángel, que había invertido tiempo y esfuerzo, pero no recibió un reconocimiento real por el trabajo que él había hecho, que él solo había hecho sin la ayuda de sus compañeros, ya que él sí mandaba mensajes, enviaba notas, etc. Además, ver que sus compañeros obtuvieron el mismo resultado que él sin participar generó como un sentimiento de injusticia basado en que solo uno había hecho todo lo que se había pedido en todo ese tiempo, que no era justo, por así decirlo. Y pues sí, o sea, la falta de valoración que le dieron a Ángel solo por que no pudo decir que él solo lo había hecho, por tal vez miedo a que los demás le dijeran algo, tal vez. En este tipo de situaciones son comunes entre el contexto escolar y afectan tanto el rendimiento académico como las relaciones personales entre compañeros, como ya les he dicho. Y pues entre algunas propuestas de solución se dieron a cabo las ideas de la situación que el profesor propuso que el grupo participara en una mediación escolar, que sería con el objetivo de permitir que todos los estudiantes pudieran expresar lo ocurrido, comprender lo que sintieron y buscar soluciones juntas. El proceso de mediación sigue entre diferentes etapas, se podría decir, como la preparación, donde el mediador, que sería el profesor, explica las reglas básicas del diálogo entre el respeto, la escucha activa y sinceridad, la presentación del conflicto, la exploración de emociones e intereses, búsqueda de soluciones, los acuerdos finales, que se podrían decir que ayudaron un poco. Lo que se logró con la mediación fue normalmente el proceso en que los compañeros reconocieron que no dimensionaban la importancia del trabajo y que no supieron cómo organizarse en algunos momentos, que algunos admitieron que pensaron que Ángel lo haría sin darse cuenta del daño que eso causaría. Gracias a la mediación, se podría decir, se puede expresar la molestia de forma constructiva, que los demás entendieron el impacto en sus acciones, como el resultado se logró como un acuerdo entre dividir claramente las tareas, establecer las fechas para avisarse en avances del grupo, compensar a Ángel, se podría decir, aunque no sería tanto la discusión que, o sea, no se esperaba que tuviera ese impacto, porque pues era la injusticia en equipo, que no se podía decir, que al final del día lo que la mediación intentó lograr que todos arreglaran, por así decirlo, ya que pues Ángel se pudo sentir ignorado, inconforme con todo lo que le hicieron, pero en la mediación se logró el trabajo en equipo, donde pues se propusieron las soluciones que ya les comenté, que pues algunas fueron tal vez logradas bien, que se pudieron tomar como ejemplo, y pues se logró un acuerdo con los compromisos de dividir claramente las tareas, establecer las fechas de entrega de futuros proyectos, asumir la responsabilidad de manera positiva y equitativa, y pues mediante una exposición organizada por los otros compañeros, pues compensar a Ángel realmente. Y entre un tipo de situación o reflexión, se podría decir, pues se pueden demostrar que los conflictos en la escuela son inevitables, pero también una oportunidad para crecer si se manejan bien. La mediación pues se podría enseñar valores fundamentales como la empatía, ponerse en lugar de otros para hablar sin herir, la responsabilidad, el trabajo colaborativo entre lugares sin rencor, y pues se basa mucho en la situación en la que puedes estar o no. Se podría decir que aprendimos en este
podcast del trabajo, que la comunicación es clave, tal vez para evitar malentendidos, no asumir ni callar los problemas. Resolver no es lo mismo que pelear, se podría decir. Hablar al tiempo puede prevenir conflictos mayores. Todos tenemos la responsabilidad de crear una mejor convivencia escolar. Y pues ya, sería todo por hoy. Mi nombre es Ángel García Molina. Gracias por acompañarme en este podcast. Recordar que un aprendizaje de este podcast fue que vivir en paz no significa que haya conflictos, sino que cómo saber enfrentarlos normalmente entre el respeto, justicia, y pues la mediación es una herramienta poderosa para lograrlo. Y pues los invito a practicar el diálogo, a escuchar a los demás, a no tener miedo de expresar lo que sientes, porque muchas veces hablar puede cambiarlo todo. Pues aquí acaba todo, hasta la próxima, muchas gracias, que tengan buenas noches.